¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Continuamos con los temas navideños. Y quiero platicarles acerca de algo que leí el otro día en internet. Estaba leyendo que unos padres pusieron de nombre a su hijo COVID. Eso resultó bastante gracioso, aunque he visto nombres más graciosos. Pero después vi otra noticia que la desmentía y que esto no era verdad. Pero bueno, hablo de esto porque el día de hoy en nuestra predicación, titulada Dios con nosotros, vamos a ver que Dios tuvo un hijo y también le tuvo que poner un nombre. Nosotros sabemos que este nombre es Jesús, pero no fue su único nombre, también tuvo otros nombres y es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios en oración, así que vamos a orar. Padre, en esta hora, en este tiempo, queremos dejarlo en tus manos. Pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que nos ayudes a comprender y a poner por obra aquello que tú deseas para nuestra vida. Queremos conocer más de ti, queremos conocer más acerca de quién eres y cuál es tu carácter. Te pedimos que podamos escuchar atentamente lo que quieres mostrarnos hoy y que ese mensaje pueda ser expuesto claramente, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Espero que hayan escuchado o visto el video de la semana pasada, la predicación pasada, en donde nuestro hermano Rubén, pues nos habla del contexto de este pasaje, ¿no? Y para resumirlo brevemente, José y María se iban a casar, ellos estaban comprometidos, ¿no? Y María queda embarazada y José, al darse cuenta de esto, él para protegerla decide dejarla secretamente para romper el compromiso, ¿no? Para no exponerla. Y mientras pasaba esto se queda dormido y en sueños un ángel se le aparece y le dice que no tenga miedo de casarse con María. Entonces, despertándose, José pues obedece, ¿no? Y va y se casa con María y tienen un hijo al cual llaman Jesús. Pero luego, aquí, si gustan sacar sus Biblias para leer Mateo 22, le voy a poner aquí Mateo 22 y Mateo 23 en la diapositiva. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Bueno, este es nuestro texto base. Y bueno, este versículo nos habla de un nombre que Dios estaba poniendo a su hijo. Y bueno, el día de hoy, nosotros como padres, nosotros nombramos a nuestros hijos con nombres que nos gustan, o por ejemplo el nombre del papá, o de la mamá, o del abuelo, no tienen un significado específico. Nos gusta ponerles nombres que nos agradan a nosotros, pero no era de esta manera en los tiempos bíblicos, incluso antes. En la Biblia nosotros nos damos cuenta que los nombres que aparecen en ella nos dejan una enseñanza o nos dan una idea del carácter o los atributos de la persona que se nombran. En este caso, con Jesús, Dios le llama así por Salvador. Pero luego también le nombra Emmanuel y dice ahí que significa Dios con nosotros. Ahora, ¿no se contradice la Biblia al llamarle con un nombre y después con otro? Bueno, no, porque como vemos podemos tener varios nombres para una persona. Esto era común también en la antigüedad, aunque es más común el día de hoy. Pero miren, por ejemplo, la Biblia nos habla de varios nombres que tiene nuestro Señor. Si nosotros vamos a Isaías, lo voy a poner aquí en la diapositiva, Isaías 9:6, aquí vemos que Dios menciona varios de los nombres acerca del Mesías. Esta es una profecía que hablaba de los atributos que iba a tener el Mesías. Y vamos a leerlo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, cada uno de estos nombres nos indica un atributo, una característica de nuestro Señor. Y aquí nos habla de que Dios es un Dios con muchas características hermosas, ¿no? Dice que uno de sus nombres va a ser admirable, otro de sus nombres es consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora quiero que noten que este versículo comienza diciendo, porque un niño nos es nacido. Lo dice, hijo nos es dado. Ahora está hablando que es un hijo, y después en los nombres dice Padre eterno. Uno de sus nombres es Padre eterno. Claramente por eso se consideraba que esta era una profecía acerca del Mesías, ya que como un hijo iba a ser un padre para siempre. Le dice aquí Padre eterno, porque, bueno, cualquier hijo va a tener otros hijos y se va a convertir en un padre, ¿no? Pero Padre eterno obviamente está hablando de Dios. Y si va a decir aquí que va a nacer un niño y que va a ser Dios, esto está hablando de que va a haber una persona que va a venir a este mundo y que esta persona va a ser Dios. Ahora Mateo está citando Isaías 7:14. Fíjense lo que dice. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es lo que Mateo está citando aquí. Es el mismo libro de Isaías en donde viene la profecía acerca del Mesías. Entonces, nos dice Mateo que este niño de José y María es el cumplimiento de esa profecía. Solo que aquí Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, nos está ampliando diciéndonos el significado del nombre, que significa Dios con nosotros. Este nombre de Emmanuel no se vuelve a mencionar en todo el Nuevo Testamento, y en el Viejo Testamento solamente se menciona una vez más. Es parte del mismo pasaje que acabamos de leer. Pero sin embargo, si nosotros conocemos bien nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta que aunque literalmente no se nombre este nombre, no se mencione Emmanuel, aún así se menciona de forma indirecta. Nosotros nos podemos dar cuenta por pasajes como Juan 1:14, donde dice que aquel verbo fue hecho carne, o por ejemplo en 1 Timoteo 3:16, donde dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces, aunque Emmanuel no se presente de forma literal, vemos que los autores bíblicos lo manejan de manera implícita. Y nos muestra de varias maneras que Dios está con nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora quiero que veamos, que regresemos al texto base, que es Mateo 1:23, y que nos fijemos que dice, traducido es. Ahora, ¿por qué es necesario que esta palabra hebrea, Emmanuel, sea traducida? Bueno, déjenme ponerles una analogía. ¿Se han fijado cuando vamos a un lugar, no sé, los que han tenido la oportunidad de viajar a algún lugar turístico, playas o lugares desde esos bastante turísticos de México, como Cancún, o un lugar turístico como San Miguel de Allende? En esos lugares uno va y encuentra por la calle letreros en inglés y letreros en español. Incluso los menús de los restaurantes los encuentras en varios idiomas, no solamente el inglés y el español, porque hay mucho turismo y hay personas de diferentes países. Bueno, la razón es porque quienes hacen esos letreros, ellos buscan
que su mensaje llegue a diferentes personas de diferentes naciones y no solamente a los que se encuentran allí, no solamente los que viven allí y son originarios de allí. De la misma manera, entonces, podemos deducir que este versículo es traducido porque se busca que el mensaje llegue a personas de diferentes naciones y no solamente a los judíos. Dios quería con este mensaje de Dios con nosotros, que el mensaje llegara no solamente a la nación de los judíos, sino que llegara a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Y bueno, Dios se encargó, ¿no? Ya que al traducirlo al griego, que era el idioma predominante del mundo gentil en ese tiempo, pues Dios nos transmite con esa palabra traducido que Él vendría a ser la persona que iba a habitar con nosotros. Él quería que toda persona de toda nación supiera que Dios iba a venir a habitar con nosotros y que Él sería no solamente Salvador de los judíos, sino que sería Salvador de toda persona que creyera en Él. Esto sería ratificado más adelante en el libro de los Hechos. Podemos ver que a Pedro tiene una visión en donde un lienzo se le abre en el cielo con una serie de animales inmundos y luego una voz que le dice: Pedro, mata y come, dándole a entender que no debía de guardar el evangelio solamente para los pueblos, solamente para su pueblo, sino para todos los pueblos. Dando como resultado en esa historia, si nosotros vamos allí a Hechos, me parece que es Hechos 10, donde vemos que toda la casa de un centurión llamado Cornelio y su casa son salvos por medio de la predicación del evangelio a los gentiles. Ahora también el apóstol Pablo dice también allí en Efesios capítulo 3 que le fue dado el ministerio de los gentiles. Sabemos que Dios ha salvado a personas y salvará a personas de todas las naciones. Esto es un hecho indiscutible. La Biblia nos lo muestra en diferentes ocasiones. Y es más, hay un pasaje ahí en Apocalipsis que quiero que veamos, que quiero que leamos. Apocalipsis 7:9 nos dice, esta es una visión de Juan que tuvo del cielo, y ahí dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces podemos decir que Dios se encargó de que supiéramos que la salvación es para cualquier persona y no solamente para el pueblo gentil, sin importar si no pertenecemos al pueblo que Dios escogió para revelársele primero. Dios se hizo hombre y Dios vino con nosotros para invitarnos a través de Jesucristo para formar parte de su familia. Y bueno, leamos una vez más Mateo 1:23. Bueno, no lo vamos a leer. El texto dice que Dios es con nosotros. Si nosotros ponemos atención a lo que dice ese texto, está hablando de Jesús y dice Dios con nosotros. Entonces está diciendo que Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios. Ahí está haciendo una afirmación. Está afirmando que Jesús es Dios. Y esta es una enseñanza fundamental. Fundamental y no negociable para el cristianismo. Y lo menciono porque a lo largo de los siglos ha habido muchos grupos, ha habido sectas, ha habido personas que han afirmado que Jesús no es Dios. Y ha habido falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros que se han dedicado a decir que Jesús no era Dios. Y eso era un problema en la iglesia primitiva, era de las primeras herejías que empezaron a salir. Y por eso el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, nos advierte. Nosotros podemos leer aquí
Creo que me equivoqué de diapositiva. Pero bueno, ahí podemos leer en 1 Juan 4:1 y versículo 2 que dice: Amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bueno, cualquier persona puede hablar de Jesús, ¿no? Pero debemos de poner atención a las palabras que escuchamos, porque no todo espíritu que escuchamos viene de Dios. Tenemos que poner a prueba las cosas que nosotros escuchamos con la Escritura. Y para saber si una persona está hablando cosas que vienen de Dios, una de esas pruebas es si esa persona afirma que Jesús es un hombre. Sí, bueno, un hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se hizo hombre. Pero, ¿qué pasa entonces con la parte de Dios? Bueno, Jesús también es Dios. Jesús es ambos. Jesús es Dios, lo muestra la Escritura, y Jesús es hombre, también lo muestra la Escritura. Pero Jesús no era un simple hombre. Vemos en los evangelios que perdonaba pecados. Vamos a ver la parte de la deidad de Jesús, que es de lo que estamos hablando. Vemos en los evangelios que Jesús perdonaba pecados. Vemos también que el mismo Jesús afirmó ser Dios en diferentes ocasiones. Es más, se metió en varios problemas con los fariseos por eso. Él afirmó ser uno con el Padre en Juan 10:30. Y después de esto, un par de versículos después, leemos: por buena obra no te apedreamos, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los fariseos habían entendido perfectamente que Jesús estaba afirmando que Él es Dios. Y bueno, ellos estaban ya listos para apedrearlo. Juan 8:58 es otro caso donde Jesús dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús estaba diciendo que Él existía antes de Abraham. Imagínense a los que lo escucharon decir esto. Era una declaración bastante audaz. De igual manera, los judíos ya estaban tomando piedras del piso para apedrearlo. Y hay otras declaraciones más de Jesús acerca de su deidad, acerca de su divinidad. Pero no tenemos todo el día para ver este tema, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar seguros de que Jesús es completamente hombre y que es completamente Dios. Ahí, en el capítulo 1 de Juan, si nosotros vamos ahí y leemos el primer versículo y después lo relacionamos con el 14, también vemos claramente que Jesús es Dios. Juan 1:1 dice: el verbo era Dios. Y después empieza a hablar una serie de cosas hasta llegar al versículo 14, donde vuelve a hablar acerca del verbo y dice: aquel verbo fue hecho carne. Entonces, Dios fue hecho carne. Y este versículo, estos par de versículos están hablando de Jesús. Jesús es Dios que fue hecho carne. Esto es exactamente lo que está diciendo Mateo en nuestro texto de Mateo 1:23. Pero bueno, es más, los apóstoles entregaron su vida por esta misma enseñanza de que Jesús es Dios. Esta enseñanza de Jesús encarnado quedó demostrada con la muerte de Jesús en la cruz y con su resurrección. Y el hecho de que los apóstoles hayan entregado su vida martirizados por causa del Evangelio nos muestra que ellos estaban bien seguros de aquello en lo que creían. Ellos estaban bien seguros porque habían visto con sus ojos y habían experimentado todas esas cosas al lado de Jesús.
Este es un testimonio muy importante. Pero hoy no acaban las falsas enseñanzas. Hoy en día abundan un montón de falsas enseñanzas acerca de Jesús. Incluso hoy hay quienes afirman que Jesús es un ángel, a diferencia de lo que encontramos aquí en Mateo 1. Muchas personas dicen que Jesús no era Dios, pero que sí era un ángel. Pero si nosotros vamos a Hebreos y leemos los primeros 2 capítulos, nos damos cuenta que Hebreos hace una distinción bien marcada entre Jesús y los ángeles. Ciertamente Jesús no era un ángel, porque vean cómo el autor de Hebreos habla de esto en estos versículos. Hay algunos versículos aquí que quiero que leamos. Hebreos 1, 5 y 6. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y bueno, todo un sermón pudiera ser predicado acerca de este tema de la deidad de Jesús. Así que acabemos este asunto con unas palabras que el mismo Jesús dijo a aquellos que no creían que Él era Dios. Fíjense lo que Él les dijo a unas personas. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús estaba diciendo que un requisito para la salvación era creer que Él era Dios. Creer que Jesús es Dios es un requisito para ser salvo, porque ¿cómo podría alguien que no es Dios salvar? Y bueno, ahora centrémonos en el mensaje principal de este pasaje, en Mateo 1:23, Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? Bueno, lo que profetizó Isaías culminó con un hecho asombroso. El nacimiento de Cristo marcó la historia para siempre, la dividió en dos. Fue un hecho que la marcó para siempre. Debido a que Cristo nació en el mundo, Dios está ahora con nosotros. Este pasaje de Mateo nos revela que la morada de Dios con su pueblo es la esencia de la Navidad. Al citar la profecía de Isaías sobre un niño que sería llamado Emmanuel, Mateo nos señala a Jesús como aquel nacido por el poder del Espíritu Santo para ser Dios con nosotros. Pero no solamente en la Navidad, sino en todo tiempo. Pero vamos a meditar un momento en esto. Vamos a meditar en lo que significa Dios con nosotros. Que el creador del universo, que la persona que hizo todas las cosas, quien creó los cielos y la tierra, la luz, las tinieblas, los mares, las montañas, que conoce todas las cosas y que todo lo puede, se haya convertido en un simple hombre, es una aseveración grandiosa, es una aseveración bien grande. Se convirtió en un simple hombre, un frágil bebé, para venir a este mundo, con todas las limitaciones que este mundo tiene. ¿Se imaginan que Dios, el Dios del universo y de todas las cosas, haya escogido convertirse en un pequeño bebé? Cristo lo pone de esta manera ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 6 y 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aunque Dios era Dios, Él renunció a sus privilegios para venir a ser uno de nosotros, un simple hombre, un ser humano, y no solo un ser humano cualquiera, sino que se identifica a sí mismo como siervo, un servidor. Él vino a servirnos por amor. Dios pudo
haber simplemente aparecido y ordenar la liberación de las personas. Después de todo, Él es Dios, ¿no? Él puede hacer lo que Él quiera. Él pudo haber orquestado desde el cielo un plan que no requiriera intervenir directamente. Pero no lo hizo así. A Él le plació bajar a este mundo lleno de maldad y pecado y tomar un cuerpo humano frágil. Siendo el Rey de Reyes, Él escogió nacer en un sucio establo. Fíjense, Dios escogió cada uno de los detalles. Él escogió nacer en un lugar sucio, que no se sabe si era una cueva o un establo, pero no era un lugar bonito que digamos. Él tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado, experimentó dolor, sufrimiento, quebranto, y voluntariamente entregó su vida porque nos ama a cada uno de nosotros. Fíjense, todo esto que acabo de decir, quiero que lo veamos ahora con versículos. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer, dice aquí. Vivió como un pequeño bebé y experimentó la fragilidad humana. Todos sabemos lo delicados que son los recién nacidos, ¿no? Requieren de bastantes cuidados, mucha atención. Pues Dios mismo tuvo que pasar por eso. ¿Se imaginan al Dios del universo convirtiéndose en un frágil bebé? Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Dios se hizo semejante a sus hermanos, a los hombres. Experimentó cada aspecto de la vida humana y esto requirió de bastante humildad de parte de Dios, porque Él era Dios mismo. Ahora fíjense, dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Una vez más, por amor a nosotros. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue sometido a las mismas pruebas que cada uno de nosotros experimentamos. Él también fue tentado. Sin embargo, a él no le llevaron a pecar. Mateo 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús hizo suyas nuestras debilidades, sufrimientos, enfermedades, y Él cargó con nuestros dolores. Cuando nosotros leemos estos versículos, nos damos cuenta que Jesús vino con nosotros para identificarse con cada persona. Esto le permite entendernos y compadecerse de nosotros. Es por eso que nosotros podemos acudir a Él de una manera personal, porque Él nos entiende. Él pasó por todas estas cosas que nosotros vivimos en nuestra vida diaria. Podemos tener un Salvador que sabe bien y entiende bien nuestra condición humana, nuestra frágil, pecaminosa y sufriente condición humana. Él lo experimentó todo. Ahora, nuestro texto base dice Dios con nosotros. Y esto nos habla de un acompañamiento.
Por lo general, cuando decimos que alguien está con nosotros, nos referimos a que está a nuestro lado. Indica una posición de apoyo. Así que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestros amigos y decimos que uno de nuestros amigos está con nosotros, nos referimos a que nos apoya total e incondicionalmente. Él nos apoya con su presencia en nuestra vida. Existe ahí un compañerismo. La persona está ahí para nosotros en tiempo de necesidad. Esa persona está de nuestro lado y nos apoya en todo. Eso es lo que quiere decir. De igual manera, pasa con Jesús. Cuando decimos Dios con nosotros, resulta entonces reconfortante el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea llamado Dios con nosotros. Toma una especial importancia cuando nosotros pasamos por pruebas o pasamos por aflicciones. En Cristo nosotros tenemos la libertad de acudir a Él porque sabemos que Él nos entiende, sabemos que Él pasó por muchas pruebas y muchas aflicciones. Él nos entiende bien, Él entiende el dolor que nosotros sentimos en nuestra vida. Porque no hay dolor que nosotros podamos experimentar en el que Jesús no haya sufrido antes. Si tú alguna vez te has sentido abrumado porque tienes problemas económicos, por ejemplo, bueno, dice Jesús que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tenía dónde dormir. Si alguna vez has sido traicionado por un amigo, por un cónyuge, Jesús también entiende esto. Él fue traicionado y vendido por solo unas cuantas monedas de plata, por su íntimo amigo Judas. Si tú te has sentido avergonzado, o te han calumniado, o te sientes rechazado y despreciado, Jesús experimentó todo esto también. Cuando fue golpeado, torturado, menospreciado y rechazado y crucificado por el pueblo. Jesús nos entiende. Si en esta pandemia tú has perdido a un ser querido que tú amas, Jesús también lo experimentó. Jesús lloró cuando Lázaro perdió su vida. Su amigo Lázaro murió y Jesús lloró. Así que podemos acudir a Dios porque Él conoce cada aflicción que nosotros pudiésemos pasar en esta vida. Pero en medio de la prueba, también ahí en una cita de Isaías, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Dios con nosotros del que habla Mateo se vuelve un Dios personal. Por eso dice con nosotros, porque para eso vino. Ese con nosotros se refiere a cada uno de los hombres. No es un Dios lejano que está en el cielo, ausente y desinteresado al cual no le importamos. No, Él no es así. Él es un Dios amoroso que se interesa por cada uno de nosotros. A tal punto que Él vino a entregar su vida para salvarnos de estar separados de Él. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya entendimos que Dios se hizo hombre y vino para estar con nosotros, pero ¿cuál fue la razón principal por la que Él hizo esto? ¿Qué le llevó a Dios a encarnarse y venir para estar con nosotros? ¿A caminar en este mundo? Bueno, la respuesta es sencilla. Él lo hizo porque nos ama y porque tenía que resolver
un par de problemas que todas las personas tenemos: el pecado y la muerte. Después de que Adán y Eva pecaron, desobedeciendo, comiendo del fruto prohibido, Dios había dicho que ellos iban a morir, y toda su descendencia, que nos incluye a nosotros. Nosotros desde que nacemos somos enemigos de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y habiendo pecado contra Dios, tenemos ahora una deuda de pecado que merece ser castigada por Dios. Y eso quiere decir que aunque nosotros queramos estar con Dios, aunque nosotros queramos tener una comunión con Dios, eso no es posible. Porque el pecado es una barrera que nos separa y que nos impide acercarnos a Él. Esta separación también es llamada muerte espiritual. Esa es la consecuencia o la paga del pecado, que nosotros no podemos estar con Dios. Y son unas muy malas noticias. Pero por esa razón, Dios se encarnó. Dios con nosotros. Dios envió a un Salvador. Dios envió a su Hijo Jesús, un Mesías, para salvar a su pueblo de sus pecados. Él es el Emmanuel tan esperado por todas las personas. Sin embargo, los judíos no se dieron cuenta. Y muchos hoy tampoco se han dado cuenta de que Jesús ya proveyó una solución para el pecado y la muerte. Tenemos entonces a un Dios que voluntariamente entregó su vida por amor. Él murió en la cruz, no porque lo hubieran matado, sino porque Él voluntariamente decidió entregarla. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia también dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Y de esta manera, Él borró esa deuda, Él borró todo pecado, quitó esa barrera que nos separaba de Dios. De esa manera nosotros podemos acercarnos a Dios ahora, porque Jesús vino y entregó su vida para quitarlo. Dios está con nosotros en el sentido de que envió a su Hijo a vivir, a morir y a resucitar por nosotros, para que nosotros podamos ser perdonados, aceptados, reconciliados y amados por nuestro Padre Dios. A veces podemos hablar de Dios con nosotros y dar por sentado que Dios está ahí a nuestro lado. Nosotros podemos olvidarnos y lamentablemente nos olvidamos de que Cristo tuvo que pagar un precio, de que Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. Pero hermanos, esto no debe ser así, no demos por sentado su cercanía. Porque la cercanía de Dios sin el sacrificio de Cristo equivaldría a juicio y muerte. Hace 2000 años Jesús vino al mundo y se convirtió en Emmanuel, Dios con nosotros, con un propósito específico, con ese sacrificio de amor en el que Jesucristo recibió el castigo que nosotros merecíamos. Ahora nosotros podemos tener una intimidad con Dios, una relación con Dios. Así que amigos que están escuchando, tú no necesitas presentarte ante un sacerdote ni ninguna persona para que te cuente acerca de cómo puedes llegar con Dios. No, tú a través de la predicación de este mensaje acabas de escuchar que Jesús te ama, que Jesús se hizo un hombre para venir a tener una relación contigo. Dios desea que tú le conozcas profundamente e íntimamente, y Él desea hablar contigo todos los días. Él desea que tú le hables y Él desea responderte. Así que, ¿qué vas a hacer?
Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. Puedes decidir entregarle tu vida a Cristo, pedirle perdón por haberle desobedecido y confiarle toda tu vida a Él. O puedes dejar pasar esta oportunidad que tú tienes. Pero nadie sabe cuándo termina su vida. Y Jesús hoy te está hablando a ti y te está diciendo que te ama. Te ha mostrado que Él se encarnó para venir a quitar esa barrera que te separaba de Él por amor. Nosotros éramos los que merecíamos la cruz. Nosotros merecíamos la muerte. Pero Jesús la tomó en nuestro lugar. Yo un día tomé esta decisión y oré a Dios y le pedí a Dios que me salvara porque yo no quería estar separado de Él. Yo no quería vivir una vida separado de Él. Yo entendí que necesitaba a Cristo y le entregué mi vida. Y tú también lo puedes hacer. Pero no acaba ahí. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él nos prometió que iba a enviar a otra persona, a un consolador. Él se refería al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés a todas las personas creyentes, y ese Espíritu Santo aún hoy viene al corazón de aquellas personas que creen en Jesucristo como su Salvador. Y esa es la esencia de Dios con nosotros. Porque aunque Jesús ascendió, Dios sigue con nosotros por medio del Espíritu Santo para aquellos que pusieron su fe en Él. Y ese Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos fortalece, nos consuela, produce fruto a través de nosotros. Y de esa manera está Dios con nosotros, viviendo en nosotros. ¿Qué aprendimos entonces como conclusiones de este pequeño versículo? Bueno, aprendimos que Dios se hizo hombre y Él vino a habitar con nosotros para invitarnos a través de Jesucristo a ser parte de su familia. También que Jesús es Dios. También que Dios nos acompaña en nuestra vida si le dejamos, si se lo permitimos. Y que el propósito principal para venir con nosotros fue para salvarnos de estar separados de Él. Bueno, vamos a orar para terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enviar a Jesús para salvarnos. Gracias porque no nos dejaste separados de ti. Y ahora en este tiempo en que se acerca la Navidad, ayúdanos a recordar, Señor, las buenas noticias que comenzaron cuando enviaste a Jesucristo a este mundo. Ayúdanos a proclamar estas buenas noticias de salvación y llevar tu mensaje a todas las personas. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.